Muy buenas noches, como dicen buenas noches espectadores. Nos hemos reunido aquí para hacer bueno, una especie de coloquio, entrevista entre Néstor y yo. En este caso, hablando de una serie de ficción que está en boca de todos últimamente. Ya el pasado viernes se estrenó el último episodio de la temporada. Estamos hablando, como no, de Rings of Power. Esa serie que supuestamente está basada en El Señor de los Anillos. Pero vamos a debatir si realmente esto es así o lo que nos quieren vender es una nueva serie de ficción simplemente con personajes que conocemos. Y sin más dilación, voy a presentar, como siempre, a nuestro queridísimo compañero y amigo Néstor. Muy buenas. Buenas noches, Fran. Pues sí, venimos a hablar de sin hacer sangre, ¿vale? Porque yo dentro de lo que cabe conozco lo que se denomina el lore de la mitología de Tolkien, pero hace muchos años que leí el Silmarillion y tampoco soy una persona que te vaya a decir esto es fiel, pero sí que es cierto que es una serie que ha generado mucha controversia por cómo desarrolla determinadas, llamémoslo, historias que sí que son ya, del lore del Señor de los Anillos, y luego, por otro lado, lo que iremos desarrollando un poco de hasta qué punto tienen derechos para hablar de eso, qué partes ligeramente corresponden a lo que es la historia y qué partes están inventadas del todo. Y por eso vengo súper preparado, con funcos para enseñar de los personajes y con camiseta de Homer en plan un hobbit. Pues mira, yo lo primero que quiero comentar y es describir lo que me ha parecido esta temporada en una sola palabra. Tú ya lo sabes, porque lo hemos hablado en privado. Para mí ha sido una decepción. Y una decepción, y no vamos a partir de los efectos visuales, del dinero invertido, de la calidad de la imagen, incluso del casting, porque todo eso me parece que está estupendo. Pero estaría estupendo para una serie que versase sobre hechos nuevos y desconocidos por todos. Cuando estamos hablando del mundo del Señor de los Anillos, pues hoy en día, y gracias sobre todo a las películas de Peter Jackson, porque leer supongo que la gente leerá poco y menos libros tan grandes como El Señor de los Anillos, El Silmarillion o El Hobbit, que aunque muy entretenidos, también pueden llegar a ser muy densos. Lo que no puede, es mi opinión, y ya voy a entrar en barrena, porque tú dices que no vas a hacer sangre y yo ya veremos lo que hago, sobre todo con los showrunners, que para mí son los que tienen la culpa de todo. Pero bueno, yo lo primero que quiero decir es que tú no puedes hacer una serie basada en El Señor de los Anillos, en el que sabes cómo empieza y cómo termina, y el resto, y me da la impresión que así van a ser las 5 temporadas, supuestamente, que tienen en mente realizar, porque ya han empezado a grabar la segunda sin saber las opiniones de la primera, con lo cual eso me indica que los showrunners tienen manga ancha para hacer lo que les salga de las narices. Con lo cual, poco va a haber de crítica interna, por lo menos en la segunda temporada. Ya veremos en las demás. Pero lo que quiero llegar a decir es que una serie que está basada en unos personajes y en una mitología que todos conocemos, lo que no puede ser es que todo lo que hay en medio te lo inventes. Pues a ver, Prácticamente te lo inventes. Y de repente quieras ser condescendiente con algunos fanáticos y decir, voy a meter a un personaje que todo el mundo conoce, ¿vale? Porque es el gran personaje o uno de los grandes personajes, obviamente, de la saga del Señor de los Anillos. Lo voy a meter ahí porque me da la gana. No voy a decir todavía qué es él, pero vamos, ¿qué quieres que te diga? Si los showrunners piensan que nadie sabe quién es el personaje del que luego vamos a hablar, que encima nos tratan como tontos, pues la verdad es que dejan mucho que desear, ¿no? Tú y yo hace poco o recientemente hicimos un vídeo sobre nuestras teorías, dimos en la clave de todo, sinceramente, no es por pecar de arrogancia, supongo que muchos otros canales también, ¿vale? No voy a decir que seamos los únicos, pero a nadie o a muy poca gente le ha podido pillar por sorpresa quién era Sauron.
Vale, pues a ver, bueno, ya tenemos a la mascota del canal aquí porque estaba abajo gruñendo y digo, antes de que tengas que luego cortar 1000 partes del vídeo porque gruña mucho, la tengo aquí en brazos. A ver, vamos a por puntos a lo que has ido comentando. Primero vamos a hablar de los showrunners. Vale, no voy a hacer sangre porque eso te lo voy a dejar a ti, pero vamos a comentar una serie de cosas que por si la gente que vea este vídeo no lo sabe. Para empezar, esta serie es de Amazon, ¿vale? Amazon es propiedad de una de las personas más ricas del mundo llamada Jeff Bezos. ¿Cuál es el problema? Cuando tú planteas esta serie hace ya casi una década y te la planteas como la serie más cara de la historia, que en efecto el acabado es espectacular, ahí no podemos negarlo. El problema que tienes es que tú la planteas ya en 5 temporadas. Y tú la planteas en 5 temporadas y se las das a unos showrunners, me recuerdo ahora el nombre de uno de ellos que se llama J.D. Payne, que básicamente no tenían experiencia previa. Entonces tú le estás dando por decirlo de alguna manera, el mundo de mitología medieval fantástica más importante de la historia a unos showrunners noveles, que encima han ido como un poco de listos, porque ha habido varios eventos previos en los que han hablado con varios canales mucho más importantes que nosotros, que llevan muchos años hablando del mundo de la Tierra Media, y ellos iban ya indicando que no iba a pasar nada porque habían contado con historiadores versados en la Tierra Media y que les habían dado el aprobado. Y qué curioso que si les han dado el aprobado, luego hayan recibido tantos palos sobre cómo te desarrollan las cosas, porque está claro que esta serie te iba a contar cómo Sauron engaña a los diferentes pueblos y razas de la Tierra Media para que forjen, como se llama la serie, los anillos de poder. Entonces no hay que ser muy listo para que tú, en base a los personajes, y como bien dices, luego hablaremos de él, en base a los personajes, tú ya desde el primer episodio vas intuyendo quién va a ser Sauron. Tú puedes hacer eso, pero lo que no puedes hacer es una gente que ya ha visto las películas de Peter Jackson, que ojo, en su momento las películas de Peter Jackson recibieron muchos palos de los fans acérrimos de los libros por decir que también se pasaban muchas cosas del canon por el puente de Wiston, vamos a decir, para evitar groserías en YouTube. Pero Peter Jackson generó una épica, generó un trasfondo en los personajes que aunque a uno lo hicieras más moreno, a otro lo hicieras más hierático, a otro lo hicieras que realmente no saliera y unieras dos personajes en uno, al final estabas contando lo que pasaba, más o menos cómo pasaba. Y aquí realmente no lo estás contando porque no tienes los derechos para contarlo y te vas inventando las partes intermedias, porque solo tienes cómo puede empezar y cómo puede acabar, pero te falta todo lo de en medio. Bueno, esto es un tema que sí que había que tratar y supongo que será el gran respaldo que tengan los showrunners y todos los creadores de la serie para decir, es que, pobre de nosotros, no podíamos contar las cosas tal y como pasaban porque las sabíamos, porque no tenemos los derechos. ¿Qué ha pasado con esos derechos, Nes? ¿Realmente son tan importantes como para haber creado una serie buena, pero que en momentos no se parece para nada al Señor de los Anillos? A ver, es que el problema radica, eh, ya vuelvo a repetirte, tú puede que no tengas los derechos, y no quiero entrar en lo que están entrando todos los canales al haber sido estrenadas a la vez, porque vuelvo a repetir que al final esta serie básicamente llevaba 5, 6, 7 años de desarrollo y desde un primer momento tenían planteada que tuviera 5 temporadas y de hecho esas 5 temporadas, como tú bien has indicado, la segunda temporada ya se está rodando, con lo cual ya no tienen margen de maniobra porque los guiones llevaban meses, por no decir años, preparados de las 2 primeras temporadas y básicamente, aun con las críticas de los fans,
ya no puedes cambiar nada, porque ya básicamente tienes la estructura al haber empezado a rodar la segunda temporada. Entonces, el problema radica básicamente en que si, por decirlo de alguna manera, tienes este problema, por lo menos, que tengas una buena construcción de personajes, para que tú empatices con esos personajes, ¿vale? Y voy ahora a usar un ejemplo, entrando directamente en un ejemplo. Estos personajes que son los que más críticas se han llevado por cómo han sido desarrollados. Los pelosos. Los pelosos, los denominados proto-hobbits, que hacen alguna ligera mención a ellos en los apéndices, en las leyendas, en el Silmarillion, en todo lo que hizo Tolkien y su descendiente, Christopher Tolkien. Pero ¿qué Claro, te pasa? estás refiriendo a esa raza de gente humilde, de gente trabajadora, de gente con un gran corazón, que son capaces de dejar atrás y dejar en la muerte y en mitad del camino a cualquiera de sus compañeros que llevan años o siglos con ellos, ¿no? Te refieres a esa gente, ¿no? Justo ese es el comentario que te quería hacer. ¿Dónde se ve una mala construcción de personajes? Yo no sé si una serie que tiene 1.000 millones de presupuesto no es capaz de que los guionistas se reúnan en una mesa redonda y hagan un buen desarrollo de personajes. Porque lo que tú no puedes hacer es que en el tercer o cuarto episodio, y yo voy a parafrasear a un youtuber mucho más famoso que nosotros, que se llama Javi Olivares, que tiene un canal que se llama La Botella de Candor, y Aquí ya bautizó, sabes, Nes, que podemos nombrar a vale, cualquier canal y cualquier colaborador. y bautizó a ese guionista, perdón, a ese líder de esos proto-hobbies, de esos pelosos, que es el rastreador o algo así, ¿vale? Creo que se llama Sanak o Sabak o algo así, no me acuerdo bien del personaje, y le llamó el Bill Cosby Hobbit, porque se parece a Bill Cosby. Pues ese empieza, como bien dices tú, en ese tercer episodio a hacer una serie de comentarios de muy mal gusto. A este le dejamos atrás, se le cayó una roca y murió aplastado. Este le picaron las abejas y casi le dio un infarto. Y empiezan todos, ja, 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 como a reírse, pero tú diciendo, pero hijo de la gran fruta, pero si es que realmente no tienes ningún tipo de respeto por los muertos y vais vanagloriando de que los abandonáis en el camino. Y luego, en el último episodio, otro de los personajes importantes, que es el padre de, llamémoslo, la protagonista, Nori, que la bautizase como Froda, y a la amiga que canta la bautizó como Samantha, otra cosa sin sentido, ¿vale? Otra cosa sin sentido. Tú, de repente metes unas canciones porque quieres recordar que Peter Jackson y que la propia saga del Señor de los Anillos tenía muchas canciones escritas en los libros. Y entonces tú me metes unas canciones que parece más algo de Disney que algo del Señor de los Anillos. ¿No Pero te da la impresión, no te eso da la ya es lo de menos. Yo a impresión? lo que me refiero es, ¿dónde está la incongruencia de los guionistas? En que tú no puedes, en ese episodio 4 poner como que a los jóvenes les da igual abandonar a la gente y que luego en el último episodio el padre de esa, que es la protagonista hobbit, diga que si por algo se caracterizan los hobbits es por ser fieles y tener un corazón más grande que sus pies, que es lo identificativo de los hobbits, los pies grandes. No tiene sentido. ¿No te parece que esos personajes están puestos casi como con calzador para poder meter a Gandalf y que Bueno, salga en esta puñetera serie? bueno, volvamos a. Porque de Sigamos. momento Gandalf tendrá su protagonismo y veremos cómo. Que por cierto, quiero hacer un comentario sobre Gandalf y aquí ya sí que no sé si será culpa de los showrunners o del estilista o de quién. ¿Para qué leches me tienen que poner un Gandalf con el pelo largo y con barba para que pensemos que es Gandalf? Quiero decir, ¿es que Gandalf no ha podido tener el pelo corto y sin barba? ¿Te refieres al que también han bautizado varios canales como el Zarrapastroso o el de las 3.000 viviendas o el Yonki de la Tierra Hombre, Media? Porque tiene vamos a una ver. pinta de no haberse bañado Que la gente, en cuatro eras y se supone que estamos en la segunda edad, pues este lleva 4 edades previas que no se ha duchado. Vamos que a no es que entrar en. ya no sea de esta edad, que es de la tercera edad y no de la segunda, sino es que ya se inventen ahí lo de los Pro Hobbit para poner a un personaje icónico como Gandalf, y perdóname que te robe la palabra, si no es solo cuestión de eso, si es que encima
te ponen a una persona igualita que Gandalf, pero con unos años menos, como si Gandalf no pudiera no haber tenido barba alguna vez en su vida. Y por lo menos ya la gente diría, ¿quién coño es este? Porque desde el Vale, primer episodio todo el mundo sabía que era Gandalf. vale. Sigamos con las cosas en las Pero es que, cuales... Nes, solamente una cosa, pero es que en el último episodio, y por eso digo que nos tratan como tontos, cuando está sentado con la niña, le dice, sí, yo soy un Istari. Y por si somos tontos y no sabemos lo que es un Istari, soy un mago. No, pero no lo dice así, ¿eh? Hace una pausa teatral Sí, y dice, sí, o lo que se conoce como un mago. Y lo dice ¿vale? así con una voz que es como, Y si no, y si seguimos cayéndonos la baba, porque a lo mejor se nos cae la baba, que es lo que creen los soberanes, que a todo el mundo se nos cae la baba, y perdón para el que se le caiga la baba, pues a pesar de todo, encima suelta la frase de sigue el camino, ¿no? Sigue el tu olfato. olfato, Sigue tu olfato. sigue tu olfato. En caso de duda, Meriadoc, sigue siempre tu olfato. O sea, si ya no sabíamos que era Gandalf, ya tienen que decir esa frase. O sea, no, no, los americanos, los ingleses, todos estos anglosajones, cuando hacen películas, nos tratan como pequeños anormales. O sea, No, yo no diría eso, ¿eh? Porque bueno, ya entonces sí que voy a entrar en la sangre de que estés, yo la he visto, tú de momento no, de que estés estrenando una serie a la vez del otro gran proyecto de literatura fantástica medieval en una precuela, que es House of the Dragon, ¿vale? yo elegí Entonces, mal. cuando tú veas House of the Dragon, vas a ver cómo con un buen desarrollo de personajes y unos buenos guiones tú puedes cambiar cosas del libro, porque lo mismo es un libro de 300 paginitas que esta primera temporada son 100 páginas. Y lo has creado también y lo has desarrollado también, que no tienes ese problema que tiene esta serie, que es que como tú no tienes los derechos de en lo que te quieres inspirar, porque eso se cuenta en otras partes, tú tienes unos pequeños fragmentos sobre los que has planteado tu serie, y el problema que hay es que de lo que tienes los derechos es de lo que ya hizo Peter Jackson. Entonces, ¿qué haces para ser muy listo y decir qué brillante soy y cómo me lo va a agradecer la gente? Pues lo que tú estás diciendo, quiero meter a Gandalf, que en principio no salía en esa edad, pero lo respeto porque hay varias alusiones a lo que hasta ese episodio no mencionan, que son los Istari, ¿vale? Los Istari, en efecto, luego se les conoció como magos. Son dioses de la Tierra Media que incluso estuvieron en la primera edad, ¿vale? Y Gandalf estuvo en la primera edad. Gandalf en la primera edad tenía un nombre élfico que se le llamaba Olorin, ¿vale? Y el amigo Olorin se enfrentó a los discípulos de Morgoth. Él estuvo en la denominada guerra de la condena, creo que es, o de la perdición, que es en la que ganan a Morgoth. No vamos a entrar en eso, porque paso de contar toda la historia. El que le interese esto, que se lea los libros. Pero lo que yo me refiero es que, como dices tú, ¿cómo te tratan como idiota? Vamos a otro punto, vamos a otro punto. O sea, pero de verdad tú me tienes que poner la cortinilla en el episodio 7 cuando ya has visto, y cualquier persona con dos dedos de frente, y hasta ese detalle es interesante, te creas un mecanismo que es una espada, que tiene forma de espada, llamémoslo, del Señor Oscuro, que tú puedes incluso pensar que es una espada de los Nazgules. Tú puedes entender muchas cosas, pero bueno, es un detalle interesante porque es cierto que además la formación del Monte del Destino se produce en la segunda edad. Eso no es una invención, eso está bien hecho. Tú creas el Monte del Destino y lo que durante toda la serie te están haciendo ver como las tierras del sur es Mordor. Pero lo que no necesito es que me trates como gilipollas, que me pongas una cortinilla hecha con Photoshop, siendo una serie de 1.000 millones, que el que has querido insinuar que era Sauron hasta que has dejado claro que no es Sauron, sino que es un elfo torturado llamado Adar, te diga, yo es que quiero a los orcos y Sauron los maltrataba. Hasta ahí perfecto. Y le pregunten los hombres que se vuelven corruptos y los orcos, ¿y cómo llamaremos a esta tierra? Y se quede así, la llamaremos y volvemos a lo mismo. Pausa dramática. Pero de verdad, o sea, es que eso, te lo juro, ni en las obras de teatro de los niños es tan ridícula esa pausa dramática que me pongas una cortinilla
que quite las tierras del sur y ponga Mordor. Es que es lo que yo he escuchado en otros canales y es que me hizo mucha gracia. Parece que sea un grupo de WhatsApp en el que ponga el administrador del grupo ha cambiado el nombre. Lo que antes se conocía como las tierras del sur, ahora se conoce como Mordor. Es que es tratar al espectador como retrasado mental. Por eso digo que ya no vamos a los fallos de guión, que ahora vamos a entrar en ellos, porque tampoco queremos que este vídeo dure, porque podríamos estar, es que por desgracia, podemos estar haciendo una crítica objetiva, pero muy mala, de la serie durante muchísimo tiempo, pero durante muchísimo tiempo. Porque claro, aparte de que no te dicen lo que es un Istari y de repente tú te lo tienes que saber qué es, aunque luego te dicen, bueno, es un mago, ¿vale? Esas tres divinidades, brujas, diosas, que aparecen como si nada, 5 minutos en un episodio 30 segundos, en otro 10, en otro un poquito más, porque destruyen el pueblo de los Prohobbit, que a mí me parece muy bien por tontos. No, no, Y perdona que te interrumpa. Aparece una en 3 episodios, que como sí, mucho sumará 5 minutos. Las otras dos no las ves hasta el último hasta el episodio. último episodio. Hasta el último Entonces, episodio. ¿para qué han hecho esa trama? Para Pues, que salga Gandalf con el palito y entonces ya sepamos que es Gandalf y que puede al coger el palo demostrar sus poderes. pero Porque si si es es por que eso, vamos, es que me parece ridículo. es ridículo, pero es que es eso, es que quieren ir como de, ¡guau! ¡Qué bueno es cómo estamos enlazando siendo una productora diferente y no habiendo querido meter a Peter Jackson por querer separarte de Warner, que es el que tiene los derechos a través de HBO Max de su gran rival, que es House of the Dragon, entonces te quitas de en medio a Peter Jackson porque no quieres que se te haga ningún tipo de alusión a supuestamente la productora de la competencia. Y lo que haces es, sin embargo, todo el rato hacer menciones y alusiones a esas películas porque es de las que tienes derechos. O sea, lo que acabas de decir de si guíate por tu olfato, que es lo que Gandalf le dice a Merry en la primera película. Ya no solo eso, lo que dices tú, el bastón, cuando se enfrenta, que es que yo, lo siento, es que me hicieron mucha gracia los nombres que realmente no son ni siquiera de ese youtuber, sino son de otro canal también llamado Idiocracia, que ha puesto a parir esta serie. La llaman Eminem, dicen, la maga Eminem, porque es que es igualita a Eminem. A otra la llaman Ahsoka, que es el personaje de Star Wars porque tiene los cuernos, Sí. y a la tercera no sé ni si la llaman la ninja de Hacendado. O sea, es buenísimo los 3 nombres. Pero Eminem, que es la que sale esos 5 minutos y que has tenido 8 episodios en los que todo el mundo ha reconocido que la trama de los pelosos, que son unos cochinos, zarrapastrosos, y que no te interesa nada, les has dado un protagonismo tremendo y has podido a estos personajes desarrollarlos un poco, decir de dónde vienen, si son supuestamente seguidores no de Sauron, sino del que era, llamémoslo, el dueño, porque Sauron era un esclavo, era como un mayordomo de Sauron, el que era el dios mayor, el Morgoth. Entonces, si son seguidoras de Morgoth y hay un momento ridículo en el que dicen, tras enfrentarse a él, con la escena que dices tú de la vara, que encima con la vara, la Eminem golpea a Gandalf y le hace así como ponerse de lado, que es lo mismo que hacía Saruman con Gandalf con la vara, y lo están diciendo como, mira qué listos somos, cómo te hacemos referencias de la trilogía original. Pero ya no es solo eso, pero de verdad me puedo yo creer que 3 brujas de un poder terrible digan, anda, que nos hemos equivocado, que no es Sauron, que es el otro. O sea, pero ¿cómo puede ser tan retrasada mental de no saber eso? Vamos a ver, Néstor. Antes has dicho, no quiero hacer sangre de los showrunners. Y me dices, no, hombre, no es que nos tomen como tontos. Tampoco es eso. Bueno, pues ya, obviamente te estás contradiciendo porque estás viendo que nos están tratando como tontos. Porque nos están Ya, tratando como tontos. vuelvo a enseñarla. Aquí tenéis a nuestro amigo Homer con el donut, porque es que esta serie es de las mejores parodias
de género fantástico que han hecho en mucho tiempo. Acabas de dar con el clavo. Esta serie es una parodia del Señor de los Anillos. O sea, es Pero como esas total, películas basadas en películas de terror y te hacían una parodia en comedia y tal. Pues esto es lo mismo. Es una parodia del Señor de los Anillos muy bien hecha, porque está muy muy bien bien hecha. hecha, Pero es muy una bien hecha, parodia del Señor de los Anillos. Ya está. muy bien hecha. Pero yo voy a volver a intentar darle una justificación, ¿vale? Y la Mira, justificación, además te voy a decir una cosa. Es que si me quieres meter a Gandalf, es que no tienes ni que meterlo en la primera temporada. Haz que pase un poquito el tiempo, que se descubra Sauron, mételo en la segunda. Si los pro-hobbits no nos interesan para nada, si los hobbits realmente aparecen a tener importancia en el Hobbit, por eso se llama así el libro, ¿eh? Cuando ya se había acabado lo que se había acabado. Que tienes a personajes súper importantes en el libro, súper importantes en la historia de lo que tiene que acontecer en El Señor de los Anillos, como Isildur, que le tienes como inútil. bueno, como estás metiendo otros personajes, voy a intentar recapitular lo que yo quería un poco plantearte todavía para justificar un poco a los showrunners, criticándolos a la vez. Vale. Tú vas a hacer una serie de los anillos de poder. El propio nombre te dice que tu objetivo es contar cómo se han forjado los anillos, ¿vale? Eso es en la segunda edad. Y has querido meter 300, 400, 500 años de historia, porque cuando dice se me conoce como un Istari, que vosotros lo llamáis mago, son unos dioses, son inmortales, han estado en la primera, en la segunda y en la tercera edad. Cae en un meteorito, por eso se le llama el hombre meteorito. Con eso ya puedes intuir que o tiene que ser Sauron, que te tratan como idiota y quieren hacerte ver que es Sauron, cuando tú desde el segundo episodio sabes que no es Sauron, o tiene que ser un Istari. Pero claro, si no haces un desarrollo de personaje, no puede ser otro de los Istari que no han salido en El Señor de los Anillos. No pueden ser los magos azules, no puede ser ni Alatar ni Palayon, tiene que ser Gandalf. Porque Gandalf, como tú bien me dijiste, es el que estaba pegado a los hobbits y tienes que generar eso. Pero como bien dices tú, eso no tendría que ser en la primera temporada. ¿Dónde está el gran problema? El gran problema es que como tú quieres meter 300 o 400 años de historia en un periodo de 5 años, en un periodo de 5 años, provocas que personajes como esta señorita, voy a decir señorita, en teoría es señora, porque ya está casada y en la serie te lo menciona. Te Bueno, y tiene menciona hijos. que es su marido que sale en las dos torres con ella, en los bosques de Lorien, el Celeborn, y aquí te dice, no, no, es que mi marido le recuerdo con una armadura que parecía un molusco y se empieza a reír y lo que tú no puedes ver es brotes psicóticos, porque voy a decir psicóticos, de un elfo. Tú no puedes ver que Madre estos mía. seres, que son inmortales, que son sabios, se comporten como niños con berrinches y esta, en un capítulo, trate al niño este estúpido que han creado, que es hijo de la curandera humana, como en plan, yo soy comedida, soy suave, y luego en otro capítulo solo le falte coger un cuchillo y empezar a apuñalar a todos los humanos. Si Galadriel viviera en nuestra época, estaría encerrada en un psiquiátrico. Total, total, pues entonces, volviendo a ese punto de los 300 años, tú lo que no puedes hacer es la forja de los anillos, el personaje que cuando... No lo quiero sacar porque supongo que luego vas a hacer un punto aparte de él, de nuestro amigo Sauron. ¿Quién es Sauron? El personaje que ahora hablaremos de él, que es Sauron, y que desde el primer momento de la serie te ponen un cartel de neón por tratarnos como idiota, por las cosas que hace a lo largo de toda la temporada, de soy Sauron, soy Sauron, soy Sauron, pues lo que tú no puedes hacer es esa persona, ¿vale? Esa persona, en principio, tenía un nombre, lo voy a buscar porque lo tenía aquí apuntado, porque vuelvo a repetirte, yo hace mucho tiempo... Búscalo, porque me Vale, gustaría decirte mientras una cosa, Nes. Al sí, hilo de lo que acabas de decir, de las luces de neón y quién es Sauron, y desde el primer momento transmitiendo quién era Sauron. ¿Cómo empieza el último episodio? Por Dios. Llamando a Gandalf Sauron. ya, Así empieza el último episodio. Entonces, repito, que nos tratan como tontos.
Pues exacto, mira, ya lo he buscado. En el Silmarillion creo que es, o en los apéndices, en todo esto, te comentan que Sauron, en la Segunda Edad, quiso, por decirlo de alguna manera, ver si podía convivir con los pueblos de la Tierra Media. Y los intentó manipular a todos. Por un lado manipuló a los hombres, por otro lado manipuló a los enanos y por otro lado manipuló a los elfos. Lo que tú ves en el último episodio, en 5 minutos, que parece un anuncio de Galería del Coleccionista, y de hecho hay memes hechos por canales de cómo los anillos forjados parece Galería del Coleccionista, lo que tú no puedes hacer es que ese personaje que se llamaba Anatar y que el nombre que tenía era el hacedor de dones. ¿Por qué el hacedor de dones? Porque se supone que durante bastante tiempo estuvo susurrando a los elfos y manipulándose, haciéndose pasar, no sabes si por un humano inmortal, un númenoriano, o por un elfo, ¿vale? Pero en teoría él estuvo bastante tiempo con el que forja los anillos, con Celebrimbor, que vaya casting, que parece mi abuela la del tercero. O sea, tú pones un elfo inmortal que parece mi abuela la del tercero. Pero bueno, ese tipo, en 3 minutos, Galadriel le dice, mira, este se llama, vamos a decir ya el nombre, este se llama Halbrand, ¿vale? Este se llama Halbrand, pero mira, este tío te va a ayudar a forjar los anillos. Y el tío es un lince, o sea, es que cada 2 por 3 le dice, a lo mejor es que has utilizado mucha presión, baja la presión. Oye, a lo mejor es que estás forzando mucho el mineral. Otro punto que quiero sacar, voy hilando puntos porque es que voy recordando según vamos hablando. El mithril. No me parece mala idea, aunque es una inventada tremenda, que crees que el mithril, al siempre dar la luz, sea el elemento fundamental para que los elfos no se vean obligados a irse de la Tierra Media porque la oscuridad corrompa la Tierra Media y ellos sean unos seres que su inmortalidad es otorgada por la luz de dos árboles. Y vuelvo a repetir, ya no voy a entrar en mitología de quién hizo estos árboles, quién es el dios que los hizo, de dónde venían y a dónde van. Pero si tú haces eso, al final te estás cagando en la tercera edad y en el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque Frodo lleva una cota de malla hecha de ese mineral. Entonces me estás diciendo que Frodo tiene el elemento más poderoso de la Tierra Media y teniendo el elemento más poderoso de la Tierra Media, aún así llega medio moribundo y medio corrupto a el Monte del Destino con el anillo. Entonces, ¿para qué coño sirve el mithril si llevando algo hecho enteramente de mithril, con un fragmentito así, me consigues hacer los 3 anillos de los elfos, los 3 anillos de poder que encima después del de Sauron son los más poderosos, son los 3 anillos más poderosos. Nes, para luego avanzar un poquito, ¿qué les hubiera costado a los showrunners y a los guionistas poner en orden los anillos y no empezar por los últimos? Pues para Porque empezar, los primeros anillos que se hacen no son los anillos de los elfos, porque ¿no? son los últimos antes del que los controla a todos, que es el de Sauron. La misma puñetera canción que te ponen al final de la serie lo dice. Primero los 9 de los hombres, luego los de no sé qué, luego Los y por 7 de los último los enanos, elfos sí. y el que los controla a todos, que lo dice la canción que ellos mismos han puesto. Vale, volvemos a otro punto sobre lo que tú estás comentando. La única manera de intentar salvar este estropicio, que ya no hay quien lo salve, entiendo que será que en la segunda temporada, porque se le ve al final yendo hacia el Monte del Destino, él ya se ha descubierto como Sauron. Entonces, si tú tienes que lograr manipular en algún momento a los hombres en Númenor, y ahora hablaremos de Númenor y de lo que tú estás diciendo, de Isildur, de Elendil y del coño que han montado ahí, porque ya han metido ahí a Sauron. Entonces, le han metido antes de que vaya a manipular y la que lía él en Númenor la tiene que volver a liar. O no, y a ver por dónde tiran, pero la tiene que volver a liar. Y si no la lía, la única explicación que a mí se me ocurre es que Sauron, haciendo un símil, porque muchas de las personas que vean este vídeo seguro que ven Marvel, con Loki. Loki es el dios del engaño. Loki puede cambiar y manipular su aspecto como quiera.
Pues lo único que a mí se me ocurre es que en la segunda temporada, este actor que no lo hace mal, y que es Halbrand, no sea Sauron, que le cambien la cara, que él tiene la capacidad de manipular su aspecto, y en el Monte del Destino cambie de forma para poder engañar a los enanos. Y en otra temporada, porque entiendo que si van a ser 4 temporadas, pues cada temporada se centrará la parte de Sauron en cómo manipula una raza. Se supone que en esta lo han hecho fatal, lo han dejado para el último episodio, pero se supone que en esta ha manipulado a los elfos. Y encima además te has inventado lo de la manipulación, porque se supone que los 3 anillos de poder, uno de ellos, que es el que luego tendría Elrond y que tiene el poder de la curación, por eso gracias a ese anillo consigue que su hija y consigue que Frodo, corrompidos, se recuperen, porque tiene el anillo de la sanación. Ese anillo, en efecto, lo tiene el rey el alto rey de los elfos, un personaje que sí sale en la serie que se llama Gil-galad. Pues aquí ya te han dado a entender cuando te ponen el plano de los 3 elfos y dice Galadriel, 1 corrompe, 2 divide, 3 es el número perfecto. Venga, ala, toma estupidez de guión para decir que hay 3 anillos. Y se quedan mirando, lo que digo yo, la tía Ramona del Sexto, que es Celebrimbor, Elrond y Galadriel, como en plan, cada uno vamos a tener un anillo. Entonces, Galadriel es cierto que tuvo uno, porque es una elfa de las más antiguas. Ella estuvo en Valinor, como se ve al comienzo de la serie, es decir, ella estuvo en el sitio al que aspiran a volver los elfos, la morada de los dioses. Pero Elrond no tuvo el anillo de primeras, lo tuvo Gil-galad. Entiendo que en la segunda temporada se lo dará al rey de los elfos y más adelante lo recuperará él. Pero el tercer anillo no lo tiene Celebrimbor. No lo tiene Celebrimbor porque es un puñetero herrero, muy antiguo, pero un puñetero herrero. Y aquí te estás metiendo que un herrero vaya a tener el anillo. Entonces, o dejas de lado esos personajes que ya no van a interesar a nadie hasta que Sauron los engaña a todos, o qué vas a hacer con la trama de los anillos de los elfos, que ya la has presentado. Y lo que te digo, y tendrás que cambiarle el aspecto a Sauron, porque es que si no, ¿cómo va a poder engañar a los enanos? Si Elrond es, entre comillas, aunque haya acabado mal, eso, amigo de Durin, de en principio el que luego será rey de los enanos, que no tiene sentido. Y un punto ya a tratar, que te voy a preguntar ahora, los enanos. Los enanos. Ya no voy a hablar de el gran debate, que me parece una estupidez, porque al final Aragorn, en El Señor de los Anillos, es moreno, y cuando se escribieron los libros se supone que era rubio y de ojos verdes, y era Viggo Mortensen, que es moreno, ¿vale? Pero yo no voy a hablar de la inclusión, yo lo que voy a hablar es de que tú te destripes y estropees tu propia serie en los trailers. En los trailers ya se sabía que salía el Balrog, ¿vale? Que es el gran cliffhanger, el gran momento de desenlace de la trama de los enanos, que encima la muestras en el episodio 7 y en el 8 no vuelves a saber nada de los enanos. Y otra cosa que tendrás que explicar es que, claro, eso pasa como 100, 200 o 300 años después, porque el Balrog se carga a Moria y mata a todos los enanos. Entonces, ¿por qué me has mostrado un Balrog que no lo vas a poder volver a enseñar hasta la 4ª temporada, a no ser que en la segunda decidas que ya no va a haber enanos en la serie de los Anillos de Poder? Es que no tiene sentido cómo están enlazando cosas por querer meter lo que te repito, en 10 años, 400 años de trama. Pues efectivamente. Pero ¿sabes por qué? Para meter personajes icónicos que todo el mundo recuerda de las películas. NES. Ya está. Entonces, te dicen, como nos hemos tenido que inventar un montón de cosas, como nos vais a maldecir por todo lo que nos hemos tenido que inventar, porque os conocemos, porque ya le disteis pal pelo a Peter Jackson a pesar de hacer grandes películas. Como todo eso lo sabemos, os vamos a meter ciertas cosas que os van a animar un poco. Entonces, vamos a meter al Balrog, porque le vamos a sacar 5 segundos. Vamos a sacar a Gandalf desde el principio, en el primer episodio. Os vamos a tratar de engañar como si fuese Sauron, pero no lo es, pero todos sabéis que es Gandalf. ¿Eh? Vamos a sacar y a contar un poquito la historia de los hobbits, de dónde vienen.
de dónde viene ese gran corazón que tienen, aunque al principio eran unos mierdosos. Pero entonces te van poniendo una serie de cosas como para decir, mira, mira que os estamos presentando personajes que conocéis, para que veáis que somos muy buenos, y sabemos lo que hacemos. Pero luego, y quiero entrar ya un poco en eso, el tiempo que llevamos hablando ya, ¿por qué dejas a personajes que sí que tienen que ser importantes en la historia de los Anillos de Poder, por lo menos hasta donde acabe la serie, que es como tiene que acabar, porque luego es el comienzo de las películas? ¿Por qué dejas a Isildur como un personaje no secundario, sino terciario? Es que no tiene sentido. Para empezar, por lo que tú estás comentando, vamos ya a la trama de Númenor. Has metido a este tal Halbrand en Númenor. En Númenor, Halbrand, alias Sauron, ya lo decimos con spoilers, entiendo que el que esté viendo este debate ha visto la serie, ¿vale? Sí, Halbrand, alias Sauron, ha ido a Númenor con Galadriel, que como has dicho tú, debería estar en un psiquiátrico porque falta el respeto a todos los númenorianos cuando se supone que son de la misma sangre, te cuentan cómo los dos elfos, uno decidió la mortalidad, que era Elros, Shizumano, y de él descienden todos los númenorianos, y Elrond, que es su hermano, también semielfo, decidió seguir siendo elfo. Pues tú no puedes, si eres, llamémoslo, prima hermana, tú no puedes faltar al respeto a todos los númenóreanos. Tú no me puedes presentar a Elendil, el padre de Isildur, como un general, cuando es un noble, cuando él es el que posteriormente, por ser noble, funda los reinos de la Tierra Media, funda Gondor, funda Nosgiliath, los dos hermanos, Elendil y Anarin, creo que se llama el otro, fundaron dos ciudades hermanas. Y luego Isildur, cuando llega el prólogo del Señor de los Anillos, cuando se enfrentan a Sauron, pide a su padre, que es rey arriba, a Elendil, en los reinos de arriba, que venga a ayudarle para enfrentarse a Sauron. Y Elendil es el que en realidad, junto con Elrond, con Galadriel y con todos, medio vence a Sauron, pero el hijo le mete el tajazo para quitarle la poca fuerza que le queda con el anillo. Entonces es un personaje, como tú dices, fundamental para la trama. Y tú, en la séptima, me has querido decir como gran cliffhanger que está muerto cuando todo el mundo sabe que no está muerto. O sea, me tratas como gilipollas, no le vuelves a enseñar, y me desarrollas tramas de personajes inventados que no le importan a nadie, como el elfo hierático, ¿vale? O la humana que tiene nombre de Bollo, Brownie, y el hijo, que no van a volver a salir, porque es que no le interesan a nadie. Pero ¿a quién le van a interesar esos personajes si no tienen ya ningún tipo de futuro en la historia? Y entonces, por ejemplo, personajes que deberían ser importantes, como el rey moribundo, que es Tar Palantir, que da el nombre a las bolas videntes de la videncia, ¿vale? Su sobrino, en principio, se debería casar con la negra, con la hija negra, que es un rey blanco que tiene una hija negra. Pero bueno, inclusión. Venga, vamos a entender que la madre era negra o que es una hija adoptada, porque que otra explicación no se me ocurre. Entonces, ese se tiene que casar con su primo, que ya le has visto que es el de barba, el corrupto, el peligroso, Alfarazón, que es el que en teoría provoca la caída de Númenor, ¿vale? Esas imágenes que ella ve, videntes, que en teoría ha heredado el don del padre, el don de la videncia, ¿vale? Y ve cómo el agua hunde la isla de Númenor, se supone que en la mitología del Señor de los Anillos es que el dios de la Tierra Media, Ilúvatar, se indigna con cómo han hecho los humanos y cómo se han dejado manipular por Sauron, porque ese, el sobrino, el Alfarazón, va a la Tierra Media a matar a elfos y a vengarse de ellos porque se ha dejado engañar por las manipulaciones de Sauron. Entonces, ya ha conocido a Halbrand. O tiene otra forma o te vas a inventar ese canon, porque ya no puedes mostrar que ese hombre provoque esa destrucción de Númenor, porque no se va a poder dejar engañar por un personaje al que ya ha conocido y que se ha presentado como un
rey perdido de las tierras del sur, otro guiño guiño al Señor de los Anillos, como qué listos somos que te presentamos al Aragón de Hacendado, al Aragón de coña, porque es que al final Sauron te lo presentan como un rey perdido del sur. Venga, por favor. Sí, desde luego. Vamos a ver, si tú metes al Balrog y le sacas 10 segundos, que es lo que le sacaron, no puedes poner a Isildur en el último episodio, cuando ya se está acabando la serie, o cuando sacas a Sauron a lo lejos el monte del destino. No puedes hacer simplemente 10 segundos, ¿eh? A Isildur saliendo de entre las llamas o de Aquí, entre la este casa. señor de aquí, ¿vale? Que como os dije os iba a enseñar, este señor de aquí me lo estás plantando como un personaje de chiste, de verdad, de auténtico chiste, y es el gran malo de la serie. Perdona que te haya interrumpido. Nada, yo lo que voy a decir es eso, que se ponen imágenes durante segundos de cosas que a lo mejor no vuelven a salir, y si salen ya veremos a ver cuándo, y no ponen a Isildur vivo. 10 segundos, 5 segundos. Si ya está, si todo el mundo sabe que está vivo, ¿por qué no lo pones? ¿Por qué no lo pones? Porque te estás riendo del espectador. Y ahora después, para ir terminando un poco este análisis, eh, porque hemos tocado bastantes cosas, se podrían hablar muchas más, pero, pero como tú dices, o como he dicho yo, he comentado antes, podríamos estar horas hablando de estos temas. Sí me gustaría saber tu opinión sobre qué nos espera. A ver, en cualquier serie que se precie, donde hay más temporadas, tienen que salir nuevos personajes. Entonces, en tu opinión, ¿qué personajes crees que pueden salir en la segunda temporada? ¿Y qué hechos pueden acontecer? Y esto ya es mucho inventarse, porque los primeros que se lo están inventando son ellos, con lo cual muchas veces no te puedes fiar de lo que es el devenir de la historia, porque ellos mismos están haciendo con la historia lo que quieran. Entonces es mucho aventurarse. Pero bueno, Vale. imaginémonos que pueden seguir por un camino, que ese camino ya está prefijado, hay que decirlo, ¿vale? Por mucho que te inventes cosas, está prefijado. Entonces, ¿qué esperas de la segunda temporada en cuanto al guión, en cuanto a lo que nos van a contar y en cuanto a personajes nuevos? Pues por ejemplo, asumiendo el viaje iniciático que está haciendo nuestro Gandalf, ¿vale? Nuestro Gandalf ya has quitado a los hobbies del camino. En principio ya solo va a salir Nori, que va a ser como su guía, instructora en vuelve en esta edad que estuviste en el pasado y no te acordabas de nada, pero de repente hablas ya el castellano de Cervantes, en un segundo lo has vuelto a aprender, porque ya hemos desentrañado que eres Gandalf, pues vamos a asumir que se reúna con los elfos y los elfos le digan, pues mira, la hemos liado porque Sauron esto o lo otro. Pues puede que él, en efecto, Gandalf, lleva en su momento uno de los anillos de poder, el anillo de fuego. Entiendo que para enfrentarse a Sauron les convencerá de que es un ser poderoso, a lo mejor Galadriel, porque Galadriel sí estaba en la primera edad, a lo mejor Galadriel sí que le recuerda y por ahí puedes desarrollar un poco la trama. A lo mejor de repente aparecen otros Istar, aparece Saruman, porque Saruman no es malo en esta segunda edad, es un Istar. Lo que pasa es que lo que te cuenta en principio el Señor de los Anillos es que todos olvidaron cuál era su labor. La labor de los Istar era proteger la Tierra Media y el único que la mantuvo fue Gandalf. Todos los demás empezaron a preocuparse de sus cosas como magos, ¿vale? O te plantean algunos de los magos que nunca han salido y te presentan a los dos magos azules, a los que te he dicho. Por ahí podría ser un punto de desarrollo. El punto de desarrollo de la trama de los enanos. Creo, porque no pueden seguir sacando el tema del Balrog, creo que o es venga, llegamos a un acuerdo con los elfos porque Elrond me ha contado que han sido capaces de crear unos anillos poderosos y entonces a nosotros nos interesa con el Mithril también hacer nuestros anillos, ¿vale? Pero en algún momento tienes que lograr que con otra forma Halbrand les manipule, porque en teoría
Halbrand se supone que la serie lo ha explicado muy mal, que les concedió con ese nombre de Anatar, no de Halbrand, el don, porque él al darles el don automáticamente estaba creando como una especie como de conjuro o de hechizo mágico de yo os doy el don con lo cual yo controlo vuestros anillos. Aquí tampoco te lo han dejado muy claro, pero vamos a entender que sí, que con las 3 chorradas que les ha dicho, controla sus anillos, que es que de verdad te tratan como idiota de que Galadriel, sabiendo que es Sauron, aún así forje los anillos, que también la daga del hermano enorme se la carga y hacen 3 anillitos de mierda. Pero bueno, ¿por dónde? Por los enanos te podrían ser desarrollados por ahí. Y por último, queda el tema de los humanos y de la propia elfa Galadriel. Pues, hombre, si has hecho mención a Celeborn, y Celeborn es una especie como de elfo sanador que estaba en la primera edad, pues ella, que me has querido generar un interés amoroso entre Sauron y Galadriel, que encima esto no lo hemos tratado y aprovecho para sacarlo a colación, lo mismo, qué brillantes somos cuando el Halbrand alias Sauron le dice gobierna conmigo, reina conmigo, y serás más poderosa que los cimientos de la tierra, que era la frase que decía Galadriel de Cate Blanchett cuando Frodo le tienta con el anillo de poder y dice, instaurarías a una reina, todos me amarían desesperados, y dice esa frase, más poderosa que los cimientos de la tierra. O sea, es que es reírte de nosotros. Pues entiendo que tiene que salir Celeborn y que le ayude un poco a sanar ese dolor que también es como, es que yo creía que tú estabas muerto, eres mi marido, yo creía que tú estabas muerto, en ningún momento me ha dado por buscarte siendo inmortal, he dado por supuesto que estás muerto y me he querido zumbar a un humano, porque es que es básicamente lo que te dicen. Pero bueno, por ahí la trama de los elfos y de él rondándole a Gil-galad el anillo para que sane a los árboles y a lo mejor viendo que Gil-galad se deje corromper un poco por el poder del anillo, por ahí pueden también atacar la trama de los elfos. La trama de los humanos es que en el episodio de la reina ciega, las miradas que le echa Elendil son como de interés amoroso. Así que aquí, como él es un general y no puede ser el rey de los hombres, pues asumo que van a hacer como que sea quien la proteja de su sobrino, perdón, de su primo, el corrupto. Y aquí ni desarrollarás que Sauron se deje manipular, o sea, los hombres se dejen manipular por Sauron. Aquí directamente me has plantado a ese como muy malo y en algún momento pues un terremoto o algo provocará el hundimiento de la tierra de Númenor y que unos pocos barcos con esta negra ya casada con el Endil vuelvan a la Tierra Media para fundar un reino de los hombres. Supongo que el hundimiento de Númenor será el final de la segunda temporada y en la tercera ya me plantearás la fundación del reino humano con el Endil como rey. Y en ese momento, a lo mejor durante la segunda temporada, ves una especie como de viaje de Isildur por la Tierra Media. Vete tú a saber con quién carajo se cruzará o qué trama querrán desarrollar y que en algún momento de la tercera temporada conecte que vuelve a encontrarse con el padre. Es la única explicación que se me ocurre, pero es que al final van a seguir tratándonos como idiotas y van a seguir inventando, porque como ya han ido por unos parajes que ya no permiten dar marcha atrás, tienen que ir cuesta abajo, tienen que seguir inventando. Es el Claro, problema. es que Isildur, cuando salga en la segunda temporada otra vez, y a lo mejor entiendo yo que se debería salir ya desde el primer episodio de la segunda Le temporada, meterán con la del postre, le meterán con la curandera del bizcocho, con la brownie, para seguir efectivamente, sacando ese personaje. pero saldrá obviamente en Mordor, y allí seguirán con la trama del elfo que está enamorado de la mujer, del niño que algo querrán hacer con el niño.
A ver, tienes que meter Algo nuevos querrán personajes. hacer con el Tú niño, tienes porque que si no, lograr, hasta ahora tú tienes es un que niño un lograr, poco Paco, 9 ambivalente. Nazgules. Tienes que lograr 9 Nazgules. 9 humanos que se conviertan en Nazgules, ¿vale? En humanos corrompidos. Y no Ujú. puede ser ni Isildur ni puede ser Elendil. Vamos a suponer que que el primo corrupto Alfarazor sea uno. Vamos a suponer que el niño hijo de la curandera sea otro. Vamos a Ujú. suponer que el Yo, para mí es Barbas un que se ha candidato. dejado guiar por Adar, que en principio es Fíjate, el que el viejo este canoso, que es el que activa el mecanismo, vamos a suponer que sea un tercero. Te siguen faltando 6. yo me voy a Tienes que aventurar en meter. una cosa, Néstor. Yo, fíjate, sin ver la segunda temporada ya me aventuro, porque igual que ellos inventan cosas, yo también me voy a inventar cosas que en teoría no deberían suceder y no deberían ser así, y jamás este personaje se debería convertir en eso. Pero yo lanzo, me la voy a comer, pero lo lanzo que el niño es el personaje que tú dudabas si Halbrand era Sauron o Brujo este de otro. Ammar. El rey Para brujo de mí, Ammar. para mí, ese va a ser el niño, porque si no, el niño tiene que tener un papel protagonista que le están buscando ahí. Sí, Y es un niño el rey de los ambivalente, Nazgules, porque el por rey un brujo de lado Ammar. parece bueno, por otro lado muy malo, por otro lado muy, muy valiente, por otro lado tiene la cabeza perdida, ¿eh? De hecho, Y yo además pensaba lo que iba a puede ser el ser que iba a accionar perfectamente. Lo puede ser la llave. perfectamente, Paco. ¿Sabes por qué puede ser perfectamente el rey brujo de Ammar, que es lo que tú estás ofreciendo? Lo puede ser porque como tú, al ser una serie tan cara, la estás planteando a que cada temporada va a tardar 2 o 3 años y has cogido un chaval que ya está prácticamente al final de la pubertad, cuando la adolescencia te hace convertirte en un hombre, pues va a pasar como con los actores de Harry Potter, que en la cuarta película ya eran adultos. Entonces, este chaval, en la tercera temporada, ya va a ser un chaval de 20 años que puede ser perfectamente el rey brujo de Ammar. Pero es que, claro, más cosas que nos hacen tratar como idiotas. Me has enseñado a estas brujas que no vas a explicar quiénes han sido y que has convertido en polillas para hacer un símil con que Gandalf hablaba con las polillas, ¿vale? Cuando las ha vencido, pero antes de vencerlas me las has mostrado con una imagen que es un calco a cómo se veía a los Nazgules cuando te ponías el anillo oscuro, porque es que es idéntica la escena. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que a lo mejor ya hay Nazgules en la segunda edad? ¿Que no son estas tres, pero que a lo mejor cuando Sauron vaya a Mordor te encuentres a Nazgules por allí? Porque es que ya es lo único que se me ocurre. Y sería otra invención, porque los Nazgules no pueden salir hasta que no se forjen los anillos de los humanos, porque los Nazgules son los que llevan los anillos de los humanos. Son reyes corrompidos. Efectivamente. Entonces, pues, no sé, yo obviamente voy a seguir viendo la serie, obviamente repito, estamos hablando siempre de una historia que está escrita y estamos criticando la historia que está escrita y los acontecimientos que están llevando a esa parte que ya está escrita. No nos estamos metiendo con que la serie sea visualmente buena, Es con que la espectacular. serie se nota que tiene un presupuesto Visualmente van bestial. soltando billetes. O Claro. sea, es que Si esta serie básicamente no va estuviera consiguiendo basada en El billetes. Señor de los Anillos, seguramente estaríamos pensando que esta serie es buena. No la estaríamos criticando de esta manera. El No, problema no, de no. esta serie es que la historia ya está escrita y la forma que tienen de llegar a lo que todos conocemos que va a pasar, pues está inventada desde un punto de vista que nos parece totalmente exagerado y fuera de lugar. Y que idiotas no son. Todos estamos criticando la serie, pero todos los canales estamos hablando de ella. Con Sí, lo cual, es lo que dicen siempre de básicamente un producto. Habla bien de mí o habla mal, pero habla de mí. Y lo sí. logran. Y lo Game logran. House La of vamos the a... Dragon está teniendo unas críticas muy buenas, buenísimas. Ya hemos tocado la serie en este canal y la vamos a tocar y vamos a hacer un unboxing próximamente de las figuras de esta temporada. Eh, Correcto. Está teniendo unas críticas muy buenas. Entonces la gente, y es tendencia cada domingo, o mejor dicho, cada domingo, cada lunes. Pero es que Ring of Power, por mucho que se la esté criticando y dando cera, es tendencia todos los viernes y fines de semana.
está dando un contenido tremendo a canales como el nuestro y otros que se dedican a hablar de este tipo de series. Pero un contenido brutal, porque los grandes canales y pequeños canales como el nuestro están hablando de ella, aunque sea para hacer crítica. Con lo cual, es una serie que se está viendo, que ha batido el récord de visionados en streaming desde el primer episodio. Que obviamente la gente que no haya visto y no sepa nada del Señor de los Anillos, cosa que dudo que vea esta serie, porque lo lógico es que hayan visto las películas de Peter Jackson, pero imagínate que haya gente nueva. A esa gente esta serie le está gustando, porque yo he leído cosas en Twitter y he leído cosas en Internet de gente que llama exagerados a los que piensan como nosotros, que dicen que tenemos que dar una oportunidad, que dicen que menudos efectos y que menuda historia y que el último episodio está muy bien contado lo de los anillos. Claro, demuestran que no tienen ni idea de la historia, pero también demuestran que la serie pues está bien hecha y que para la gente que no sepa del Señor de los Anillos le parece atractiva. Sí, Entonces, lo que pero han también conseguido es lo que a Bezos le gusta, y es que está hablen de él. claro, está Este claro. de Bezos es un personaje al que todos, porque todos compramos en Amazon, le hemos pagado un puñetero viaje al espacio. Esta es la locura de este hombre. Entonces, lleva No, y una esta serie, serie la ha hecho como capricho para el hijo, porque el hijo es un gran efectivamente, paquete y le dijo, papá, quiero una, efectivamente, claro. básicamente. Pero sí que es cierto que aun siendo tendencia y habiendo logrado récords los viernes, en lo que es, porque yo he estado mirándolo un poco por Nielsen, por Samba TV y todo esto, en lo que es el compendio mensual, esta serie debería haber dado sopas con ondas a las demás, al ser la más cara y ser el producto más conocido de lo que es la fantasía, del género fantástico, debería haber tenido más visionado que House of the Dragon, y es que tiene menos a nivel acumulado, no a nivel día de estreno, a nivel acumulado, ¿vale? Y tiene menos visionado que la serie esta que ha tenido tanto éxito de Netflix del psicópata, de Dahmer. Está Mm. la tercera en el ranking mensual. Entonces eso para un producto como Los Anillos de Poder es un fracaso, porque debía haber sido la primera. Independientemente de que vaya a seguir habiendo temporadas, de que vayamos a esperarlas y de que se vayan a ver. Pero yo sí que te digo a esa gente que dice que no entiende por qué la criticamos, que el problema ya no es que sea una buena o una mala adaptación, el problema es cuando una serie es aburrida. Y hay varios capítulos que son muy aburridos, que solo salvas 2 o 3 puntos, que el guión es aburrido, que se hace pesado y que no entretiene. Ese es el problema. Y para ya terminar, Mes, eh, ¿crees que la serie puede ir a mejor o ya está de capa caída y esto va cuesta abajo y sin frenos? Tiene que ir a mejor, porque, por ejemplo, haciendo alusión a otro gran canal, que es el que más decepcionado estaba y posiblemente es el canal que más seguidores tiene y que más habla de esto, que es Kai 47. Kai 47 fue invitado al evento este que hicieron en Londres, en la presentación, y él en su canal ha comentado que él solo le hizo una pregunta a los showrunners, que era, ¿por qué no sale Celeborn si es el marido de Galadriel? ¿Y por qué Galadriel es así? Y ellos le dijeron, jaja, ya lo verás. O sea, es que ya te están dando por sentado de que ellos, como muy listos, como tratándonos de idiotas, han querido a un ser inmortal que se vea su camino desde, llamémoslo, la juventud, que no es juventud, es decir, la irresponsabilidad de alguien a que se convierta en alguien maduro. O sea, un personaje inmortal va a hacer ese cambio en 5 años o 10 años de serie. Es lo que es ridículo, pero tiene que ir a mejor por eso, porque tienes que ir creando a los personajes, que te interesen más los personajes y, por supuesto, entiendo que en esta segunda temporada, al tener ya los guiones, no podrán hacer muchas modificaciones, pero algo harán, algo harán. Es decir, habrán visto dónde la han cagado en la primera temporada
intentarán pulirlo un poco en la segunda. A peor no puede ir, porque a peor ya es hacer The Rings of Power de Scary Movie, es decir, la película cómica de The Rings of Power. Es que a peor no puede ir. Bueno, yo creo que a peor es difícil que vaya. El problema es que mejore. Y ahí es donde vamos a tener dificultades. Porque si la respuesta que le dio los showrunners a Kai 47 fue jajaja, ya lo verás, no me espero nada bueno. Porque claro, Peter Jackson cambiaba cosas de sitio, sí. Jugaba un poco con los libros, sí. Pero se nota de forma clara que que las películas están basadas en los libros. Se nota porque tiene una continuidad. Se pueda saltar cosas o no, que él haya considerado menos importantes, tiene una continuidad. El problema que han tenido estos showrunners, y yo creo que el gran problema de la serie, es que ellos tienen o tenían un principio y un final. Ellos saben dónde tiene que acabar la serie y todos sabemos dónde tiene que acabar la serie. El problema es que hay un vacío muy grande en todo eso que tienen que contar. Y el problema es que en esta primera temporada, todo lo que han contado y como lo han contado, resulta aburrido, anodino y decepcionante. Porque para mí, y por eso es la palabra que yo utilizaba para describir esta primera temporada, no hay ninguna trama que realmente diga, esto sí me ha gustado. Hay momentos, pero ninguna trama que realmente me haya gustado. Me han decepcionado la trama de los elfos. Me ha decepcionado la trama de Númenor. Me ha decepcionado la trama de Gandalf. O sea, me ha decepcionado absolutamente todo. Todas las tramas. ¿Que puede ir a mejor? Pues obviamente espero que vaya mejor. Porque si no nos esperan 5 temporadas muy largas. Pero desde luego no soy, ¿cómo decirlo? No las tengo todas conmigo. Les voy a dar un poco el beneficio de la duda, porque me encanta esta serie, me encanta esta serie, no, me encantan los libros, me encanta el mundo de Tolkien, me gusta cómo está contado, y entonces quiero darle el beneplácito de la duda, porque si no van a ser 5 temporadas muy largas. Y ya veremos, a ver, si no las tienen que terminar acortando. Ahí lo dejo. Te voy a dejar con la última palabra, Nes, y luego ya nos despedimos. Hasta la próxima. Pues a ver, yo básicamente quiero decir que soy un gran fan de este mundo, ¿vale? Y tengo todavía fe en que me desarrollen un producto que no voy a decir que le diga que es el mejor del Señor de los Anillos, pero que me llene, ¿vale? Que me llene, porque por ponerte un ejemplo, yo salí muy disgustado de la primera parte del Hobbit. Había algún punto que me gustaba, pero se notaba que era un proyecto que inicialmente no iba a hacer Peter Jackson, que llegó en el último segundo y tenía mucho del director mexicano que le iba a hacer, de Guillermo del Toro. Y Peter Jackson cometió muchos errores en esa trilogía. Pero dentro de que cometa muchos errores, en la segunda y en la tercera parte, sobre todo si ves las versiones extendidas, hay momentos muy buenos que recuerdan a la grandeza que logró en la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, yo solo pido eso, que con el método de error y ensayo consigas algún momento grande en esta saga que estás desarrollando. Solo pido eso. Pues nada, espectadores, esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado ameno, que hayáis descubierto cosas que habéis pasado por alta.
Nos gustaría que nos pusierais en comentarios qué os ha parecido la serie, si os ha gustado, si os ha parecido decepcionante, si realmente estamos exagerando, si es la mejor serie que habéis visto nunca de ficción. Nos gustaría saber todo lo que opináis sobre eso, todo lo que opináis sobre nosotros, sobre el canal. Ya sabéis, recordad que si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanilla y por favor, porque de esta forma ayudáis muchísimo al canal porque llega a muchísima más gente, darle un like. Nos vemos en próximos vídeos. Os queremos.